got the joke, ladies and gentlemen. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí estamos en tertulia vespertina nocturna. Y bueno, como siempre, ya saben, haciendo comentarios de lo que se ha publicado en los periódicos de circulación nacional. El día de hoy, como siempre, iniciamos nuestro programa en el primer módulo. Rocío Belén Sainz González, líder coach. Hola Carlos, buenas tardes. Es un placer verla a usted después de estas llamadas telefónicas que siempre nos hace aquí Rocío para pues mencionarnos cuáles van a ser los temas que se van a manejar el día de hoy. Y bueno, Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? Muy bien, bueno, sabemos que hay muchos tipos de coach, sí, pero específicamente el mío es el ontológico y estamos hablando el ser. Sí, estamos hablando la transformación de ser y de ahí deriva los seres humanos. Entonces vamos a trabajar la congruencia. Es uno de los primeros postulados que, por ejemplo, yo a lo que son mis alumnos, sí, los empiezo a trabajar, les empiezo a, de alguna forma, a que sus acciones, su cuerpo, sus interpretaciones, su lenguaje, existe esa congruencia, ¿sí? Y trabajamos precisamente todo su ser, ¿ok? Entonces vamos a trabajar el primer postulado, que bueno, finalmente nosotros, ¿de qué nos componemos, Carlos? De cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo, tenemos finalmente un lenguaje, ¿sí? Y tenemos precisamente el ser, ¿sí? ¿Cómo puede existir una congruencia? Porque muchas veces por ahí nos encontramos que nos dicen, algún familiar, algún conocido nos dice, es que lo que tú me dices en tu lenguaje, ¿sí? Tu cuerpo hace algo totalmente diferente, ¿sí? Y la forma de ser, de alguna forma, cuando nosotros buscamos un líder o una persona o un seguidor, manejamos la forma de ser. ¿Por qué estamos ahí? Por la forma de ser, que es lo que nos atrae. Porque el coaching atraviesa en la parte de liderazgo y la entrega de resultados y acciones. ¿Por qué? Porque trabajamos, ¿sí?, su lenguaje, la interpretación que tú le vas a dar a tu ser, la conversación interior que siempre yo he trabajado contigo, ¿sí?, y la interpretación que tú en un momento dado externas de acuerdo a tu lenguaje. Pasado de eso, el segundo postulado lo llevamos a las acciones. Entonces, ¿qué congruencia podemos tener? Cuando pasamos estos tres niveles, ¿sí?, estos primeros tres postulados, pasamos a un lenguaje generativo. Ese lenguaje generativo quiere decir generar. Entonces estamos generando acciones. ¿Por qué? Porque ahí logramos congruencia en lo que yo estoy interpretando en mi lenguaje y tiene congruencia con tus acciones. Entonces, ¿cómo empoderamos a las personas? Trabajamos su ser, ¿sí? Y muchas veces hay personas que se autopreguntan y dicen, ¿por qué seré así? ¿O por qué esa persona tiene esa forma de ser? Entonces, en la parte que yo te estoy comentando es porque yo te voy a poner un ejemplo sumamente rápido de cómo ya postulé precisamente cuando hacemos un juicio hacia una persona. Fíjate que en la semana una persona me dijo, es que te voy a platicar un incidente, ¿sí? Cuando a mí me empieza a decir alguien o contándome una historia, me dice, esta persona se portó grosera, se portó muy altanera, XX, ¿sí? Está emitiendo un juicio, ¿sí? Partiendo de ahí, ¿sí?, esa persona a mí me está demostrando su forma de ser con su historia, cómo está emitiendo su juicio hacia una persona. El juicio de valor. Así es. ¿Por qué nosotros, primeramente, sí, como disciplina de coach, tenemos que evitar suponer? ¿Sí? Por eso trabajamos la escucha
hasta yo escuchar esas dos partes, cuando hay precisamente un duelo, una pelea, ¿sí? Como cuando yo estoy escuchando esa historia en esa persona, cómo interpreta, ¿sí? Y emite un juicio hacia una y emite un juicio hacia la otra persona. Pero finalmente yo desconozco a una y desconozco a otra, pero esa persona que me está contando esa historia, ¿de dónde viene? Me está diciendo cuál es su ser. Me está diciendo que sin conocer a ambas personas, sin saber de verdad lo que sucedió y escuchar sus dos versiones, me está diciendo cómo yo puedo coachar a esa persona, haciéndole preguntas, en decirle, primero conócela, para que tú realmente puedas emitir un juicio antes, ¿sí? De que juzgues a una persona como grosera y a la otra persona como en un momento dado defendiéndola. Entonces, ¿qué parte aplico yo el coaching cuando una persona me viene a decir que hay un problema? Primero lo escucho, ya te había yo platicado que primeramente vamos a escuchar. ¿Y esto se dará en todos lados, Carlos? Bueno, en todos los lugares. Yo creo que lo que tú estás diciendo es precisamente el proceso de una evaluación de las actitudes del ser humano, ya que los primeros elementos que nos hablaste era del ser y sus procesos de razonamiento, su mensaje que da el mismo cuerpo, que es lo que estabas diciendo ahorita. Así es. Y estamos viendo la respuesta en los análisis de los códigos de mensaje que tiene cada uno de ellos. Y tiene razón cuando se hace un análisis del equilibrio o no equilibrio de la persona para poderla juzgar o no juzgarla. Exacto. Si yo soy directora de una empresa, ¿qué va a suceder? Si yo me dejo ir por mi emocionalidad, si esa persona es gerente mío y viene y me dice, tal persona es de esta forma y esta otra de tal forma, podré tener la confianza de poner a cargo de alguien como gerente si yo nada más le creo la emocionalidad o su estado de ánimo, y yo soy a lo mejor una administradora, dueña de una empresa. Entonces, si yo me dejo llevar solamente por los juicios que mi gerente dijo, o que la persona me platicó, o que en un momento dado me dejo llevar solamente por la emoción, yo tengo que estar en un estado de ánimo, tengo que estar en un estado de equilibrio, donde debo de escuchar antes de accionar, antes de emitir o regañar o enjuiciar, sin antes la escucha previa, sin antes, ¿sí?, escuchar a las dos personas, las dos versiones, y partiendo de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo, entonces, ¿qué tengo que hacer con esas dos personas, Carlos? Es bien simple, tan rápido y tan sencillo, ¿sí? Darles la oportunidad a decirme qué es lo que les está pasando, y me doy cuenta, de acuerdo a su historia que me están contando, qué persona es, su forma de ser, cuál es su verdadero ser. Pero necesito una herramienta muy importante de esas personas: sinceridad. Para eso me tengo que ganar su confiabilidad y su confianza, que voy a entender su ser. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Cuando yo logre escucharla, me va a dar una mejor respuesta, yo como directiva, a que va a seguir contenta, feliz al pertenecer a mi equipo de trabajo, o a mi empresa, o a mi familia finalmente. Bueno, yo creo que lo que estás manejando es el equilibrio del ser humano para buscar los razonamientos de que los que van a ocupar verdaderamente un puesto de responsabilidad para poder evaluar a la gente en las entrevistas y las propias actitudes que va a tener uno. Los triunfos de las instituciones, en este caso, es una evaluación correcta del ser humano que va a ser ubicado en un puesto de categoría, de un puesto de nivel, no importa cuál sea, pero esa gente debe tener un proceso racionalista para resolver las cosas. Así, Carlos, te agradezco mucho. Para mí es muy importante precisamente la parte ética a los empresarios, ese dominio, porque a veces tenemos gente que, por ejemplo, puede estar
sin conocimientos, quizás sean personas que no tengan una carrera, pero pueden ser personas que tengan grandes habilidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en México? ¿Sí? La propuesta es esa, aquí hay gente con grandes habilidades, únicamente nuestra guía, ¿sí? Que precisamente ofrecemos como coaches, que es específico, ¿sí? La guía como coach, que la gente gane, ¿sí? Que la gente gane y tenga dominio en lo que quiera hacer, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo, únicamente la guía, ¿ok? Y de desarrollar esas habilidades en las personas y sobre todo identificar qué es lo que quieren ser y hacer con la pasión para que esas personas sean sumamente felices, realicen sus propios proyectos, tengan autonomía. Y bueno, te comento que ya tenemos un instituto que vamos a abarcar todos esos procesos y también vamos a dar una gran oportunidad a México y sobre todo también a toda la audiencia precisamente de Planeta 2013, ¿ok? Pónganse en contacto con nosotros. Yo creo que lo interesante de lo que acabamos de escuchar a través de Rocío Belén, pues es parte de lo que es un coach, y que en un momento determinado debe de tener toda una serie de elementos de equilibrio para poder desarrollar su estructura y poder lograr encontrar un puesto de trabajo y a veces hasta superar ese puesto de trabajo porque llegan a ser los propios líderes de las instituciones. Pues así es, amigo, ustedes saben, cada 8 días escuchamos aquí a Rocío Belén Sáenz González, líder coach, quien pues nos presenta algunos de los temas sobre ello. Gracias, Belén, por haber estado con nosotros. Siempre es un placer. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, no sabemos, te avisamos en la semana porque vamos a tener, amigos, una reunión precisamente allá en el Iztapalapa, en el Museo de Iztapalapa, donde vamos a realizar una serie de actividades. Es probable que desde ahí estemos transmitiendo, probablemente vamos a tener un Skype directamente desde Querétaro para la presentación de un documento pues sumamente interesante sobre el rey Pacal o el personaje Pacal de Palenque. Ya les avisaremos en el transcurso de la semana, pero ya saben ustedes, tertulia vespertina nocturna todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias, Belén. Siempre nuevamente es un placer, Carlos. Nos volvemos a despedir. Muchas gracias. Gracias. Regresamos, amigos. Estamos en tertulia vespertina nocturna.